principio no le invito uno a un restaurante cualquiera. Hay que presumir, hay que ser caballerosos. Entonces sí, el bolsillo lo siente, los cheques lo sienten. Pero ¿por qué? Porque hay ese amor, hay ese querer conquistar, hay ese interés, están haciendo ese amor en nosotros, ese cariño. Para que llegue amor es porque primero hay cariño. Entonces, hay eso, el querernos ver guapos una vez más o por primera vez. Hay ahora no se lo digo en broma, pero sí hay el ahora peinarse, hay el rasurarse. Entonces, si no acostumbraba a usar perfume, ahora va y compra el perfume. O sea, tantas cosas que cambian, porque ahora andamos como en plan de conquista, de quedar bien. Pero cuando pensamos en la iglesia, hermano, cuando pensamos en nuestro Dios, ¿dónde se acaba la pasión? ¿Qué pasa? Donde ya no nos apuramos en el día para estar en los servicios. ¿Se acuerda cuando no nos importaba llegar sucio a los servicios? Un día me dijeron, pastor, ¿a usted le incomoda que lleguemos sucio al trabajo? A mí para nada. Yo llegué muchos años así. Yo prefería llegar sucio y alimentarme espiritualmente. A mí no me interesaba. Muchas veces en esta iglesia donde estábamos, pura alfombra, en otoño que andábamos bien llenos de lodo, soquete, como usted le llama, de mar. Yo dejaba las botas afuera y entraba en calcetines. No me daba pena. Me quitaba mi gorra de invierno, que no me hubiera penado. No me interesaba nada. Yo lo que quería es escuchar la palabra de Dios. Reconocía que soy un pecador y que necesitaba escuchar el mensaje entre semana para refrescar mi espíritu. Lo reconocía. No tuve una fe que dependía de mi esposa y aquí está. Si mi esposa iba a la iglesia, yo iba, no. Tuve una dependencia de Dios hacia Él, primero. Si ella tenía que quedarse porque había niños enfermos, se quedaba ella. Si bien seguido llegamos en carros diferentes, porque yo llegaba del trabajo a la iglesia. Bien seguido llegaba y me dejaba un taco en el carro. Por eso cuando yo me siento a comer con usted, lo que usted se acomoda, yo acabé de comer. Porque como rápido, ese defecto tengo. Cuando me siento a comer con usted, sí le pongo en slow motion. para que no se sienta usted mal. Entonces, pero no hablemos de mí, sino le estoy dando un ejemplo, pero cuando hablamos quiero hablar de un personaje, hermano, de alguien que hubo una frase que me llamó la atención. Y dice, y Lázaro tenía que estar en la cena. Lázaro tenía que estar en la cena. Cuando vemos por qué esto de Lázaro tenía que estar en la cena, ¿por qué Lázaro tenía que estar en la cena? ¿Por qué era tan importante que Lázaro estuviera en la cena? Era tan importante, iglesia, por lo que había sucedido antes de ese día de la cena. Y hoy, no sé quién me esté viendo, pero Dios tiene un gran mensaje. Yo quiero predicarle a mi iglesia primero, la que Dios me encargó en Facebook. Mi pasión por Dios. ¿Dónde se acabó? ¿Cómo me doy cuenta que se ha acabado mi pasión por Dios? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son las señales? Que se me ha acabado mi pasión por Dios. Entonces, cuando vemos aquí, y mi tema de hoy es cuando ya no deseo a Dios. Cuando ya no deseo o anhelo a Dios. Ese es mi tema. Cuando ya no deseo o anhelo a Dios. Dice en Juan ahí, por favor, vamos a regresarnos para saber por qué Lázaro tenía que estar en esta cena. En Juan 11, 38, por favor, dice, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Se refiere a Lázaro. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro,
ven afuera. Y el que había muerto salió atado, dice, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatale y dejadle ir. Cuando piensas en este milagro, aparentemente para ellos, para las hermanas, si lees antes, para las hermanas Jesús había ignorado su dolor y su causa y la muerte de su hermano hasta cierto punto. Jesús no había llegado al tiempo de ellas. También le dice a su hermana, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto. Sus hermanas lo conocían hasta ese punto como un sanador, creían más en él como sanador. ¿Y cuál era la confusión de los fariseos, de los saduceos, de los sacerdotes en este tiempo, hermano? Si piensas en Jesús, puedes pensar en Elías, resucitaba muertos. Varios de los profetas antiguos lo hacían. Entonces, cuando ven a Jesús, creen que se ha levantado un gran profeta, pero no se ha levantado el Salvador. Y creo que nosotros a veces en nuestra mente limitamos el poder de nuestro Señor Jesucristo. Oímos mucho la historia. Hay algo que me hizo ver a mí el Espíritu Santo esta semana. Y me hizo una nota y te la comparto. Yo tenía cierto concepto del pastorado basado en un pastor que yo tenía. Y sabes que eso es un error muy grande. Aún tú tienes que leer tu Biblia, orar directamente, para que tú le conozcas a Él directamente. Porque nosotros como hombres, hermano, en cuanto la palabra pasa por nosotros, puede salir contaminada y deteriorada. Es necesario que nosotros dependamos del Espíritu Santo de Dios directamente. Y esa nota que me hice esta semana me trajo tristeza y me trajo convicción. Porque yo tenía un concepto de Dios en cuanto al pastorado, basado en este pastor. Entonces, cuando vemos los fariseos, vemos que, y aún las hermanas de Lázaro, ellos tienen un concepto de Jesús como sanador, lo tienen hasta cierto punto limitado. Y esta noche quiero decirte por qué Lázaro tenía que estar en esa cena. ¿Sabes por qué Lázaro? Ahora vamos al 12, mira lo que dice. Dice, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena, Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María, pero quiero decirte, quiero enfocarme en esto. Si ves que Lázaro estaba sentado a la mesa junto con Jesús. Y en esta ocasión, la gente no solo llegó, mira lo que dicen los versículos adelante, en el 9, dice así, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. O sea, fíjate, la iglesia donde estábamos, te acuerdas, mami, que estaba un chavo, no te voy a dar nombre, no va a ser que alguien lo escuche, pero este chavo le daba duro la marihuana. Había ido a varios cursos, programas, y no había podido hasta que llegó a la iglesia y dejó. Entonces, el papá del muchacho, son 2 hermanos, el papá del muchacho no podía creer que finalmente, porque estaba casado con 2 niños en ese tiempo, finalmente había dejado aquel vicio que lo había atado, que no lo había dejado estudiar incluso, tantas cosas que había estado limitado por ese vicio. El papá estaba sorprendido, pero hubo algo en ello. Un día llegó el hermano mayor, unos 10 años se llevan de diferencia, su hermano de él, y le preguntamos, ¿qué es lo que te hizo quedarte después de 2, 3 meses que se quedó en la iglesia? ¿Qué es lo que te hizo quedarte? Dijo, no podía creer lo que mi papá me había dicho, que mi hermano había dejado esa adicción que agarró desde la adolescencia y la trajo hasta la edad adulta y dentro del matrimonio. Dice, no podía creer y tuve que venir para creer, para ver y creer.
Dice, estando aquí, me di cuenta del tipo de predicación, de cómo se manifestaba el Espíritu Santo. Yo siendo de un trasfondo diferente, decidí quedarme aquí, pero vine por curiosidad, por ver lo que oía de mi hermano y quería estar donde él estaba, donde Dios lo había cambiado. Y cuando vemos aquí estos fariseos, estas personas, hermano, vemos el mismo caso, dice, no solo vinieron por Jesús, sino vinieron porque iba a estar, estuvo ahí el que había resucitado. Sí ves, hermano, qué importante, qué grave es que vivas para Cristo. Qué crítico que vivamos de una forma auténtica para Cristo. Porque no solo van a venir por ver a Jesús, van a ver por venir al lugar donde Él te ha cambiado. Aquí vemos, pero lo que me tocó mi persona, hermano, es que Lázaro tenía que estar en esa cena. Tenía, porque él había sido resucitado. Cuando vemos ahí que les leí, Jesús le llama por su nombre. Me quedé pensando, de ahí en adelante, hermano, Lázaro siempre vivió agradecido. No dice si tenía esposa, yo no lo sé, tal vez lo tenía, no lo sé, no lo he encontrado. Pero puedes verlo de dos formas. Si tenía esposa y sabía que Jesús iba a estar ahí, le decía, bueno, vamos, y si no vamos, te quedas. Porque yo tengo que estar al lado de aquel que gritó mi nombre, de aquel que me liberó. Yo tengo que estar ahí donde Él va a estar porque estoy agradecido con Él. Y mi hermano, yo te animo en esto. Si aún la esposa, la familia, si no te creyera en lo que tú crees, recuerda que el que llamó tu nombre no fue tu familia, fue Cristo. El que te sacó fue Cristo y nadie más. Entiende, hermano, entiende, había más muertos, había más en la cárcel, tú que me escuchas, porque Dios te está hablando. Había más en la cárcel, pero fue tu nombre el que fue nombrado. Se quedaron más allí, hermanos, se quedaron más cuates en el mundo. Pero fue nuestro nombre el que fue dicho ese día y salimos por la autoridad que Él tiene en su voz. Porque Él es autoridad. Él es. Entonces, cuando Él dice, Padre, a la verdad, yo oré por ellos para que nos escuchen que tú y yo charlamos. La clave, hermano, está en la comunicación con el de arriba. Tú vas a ser liberado y mantenido lejos de ello cuando nosotros continuamos comunicándonos con Él. No te confundas quién llamó tu nombre y quién te liberó. Nunca se te olvide, no fue el sistema de esta vida, no fue algún tipo de programa, hermano. Ayudan en algo, te entretienen, pero el único que nos va a liberar gratuitamente y al instante es Cristo. Es Él solamente. Es Él solamente. Por eso Lázaro tenía que estar en esa cena. Por eso tenemos que estar en los servicios, hermano. Yo te entiendo, tenemos miedo por el virus. Claro, mi hermano. Claro. Pero ¿sabes qué? Más grande que nuestro Dios. No hay nadie más grande que cualquier tipo de enfermedad. 4 días tenía ahí y Cristo lo levantó. Apestaba el hombre, apestábamos a pecado y hedíamos mal, pero Cristo nos quitó esa peste y nos dio su sangre y nos dio su aroma. ¿Por qué? Porque Él lo hizo y nadie más, hermanos. Nadie más. Nos vemos guapos, nos vemos como sea, porque su gracia está sobre nosotros. No hay otra razón, hermanos. No hay otra. Y sabes aquí, cuando nos damos, hermanos, cuenta. Por eso cuando le dice ahí en Génesis, hermano, nuestra confusión viene desde Génesis. Le dice a Adán, ¿dónde estás, Adán? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, ¿dónde estás? Iglesia, si Lázaro tenía que trabajar esa tarde, ese día, Lázaro dijo, mañana continúo con esto. ¿Entiende? Porque Lázaro sabía, si él tuvo el poder para sacarme de allá, él tiene el poder para sostenerme, para continuar bendiciéndome. Él no me sacó de ahí para que muera de hambre.
Él no me sacó de ahí para que ahora yo sea esclavo de un trabajo, para que ahora sea esclavo de algo, hermano. Él me soltó mis ataduras para que yo sea libre y lo alabe a Él. No importaba qué estaba en su agenda de Lázaro, hermano. Él tenía que estar en ese día donde Jesús estaba. Donde Él eran sus últimos días, hermano. Y Lázaro, como era cuate, entiende, hermano. Cuando tú conoces a Jesús, te das cuenta que a Él le faltaban pocos días. Cuando tú entiendes que Él va a venir por segunda vez, te das cuenta que las piezas todas están en su lugar. Todas. Y Él va a llegar en cualquier momento. En cualquiera. Cuando tú te das cuenta que este presidente que va a entrar puede cubrir, excusar con el virus el cerrar las iglesias, tú dices, voy una vez más a alabar a mi Dios, no vaya a ser que la próxima semana no pueda. No vaya a ser. Lázaro dijo, quiero ir. No sé qué dejó pendiente, no sé dónde quedó mal, pero dijo, voy a ir. Voy a ir, porque él sabía, hermano, tal vez no se alcanzó a bañar, pero dijo, Él me aceptó más apestoso de lo que ando hoy. Él me lo quitó y nadie más. Él me aceptó, Él me sacó, Él fue por mí, ahí donde estaba, y si me quiso ahí, me quiere hoy. Gloria a Dios. Así es. ¿Sabes qué también, hermano? Apocalipsis 2:1, por favor. Apocalipsis. Después de que fui a México, empecé a entender este libro. Se me hace tan bonito, tan crítico. Era algo que casi no tocaba. Apocalipsis 2:1, por favor. A estos ángeles, a estas iglesias, dice esto: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, y se refiere a Dios. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero ¿sabes qué? Tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Santo. Dice, se acabó la pasión. Haces grandes obras. Tal vez lees tu Biblia, escuchas alabanzas, haces grandes cosas. Ya no robas, ya no andas en el pecado, ya no haces muchas cosas, pero tú ya no me amas. Tú ya no tienes esa pasión. Tú ya no corres. Tú ya no te arriesgas. Cuando andábamos de novios, hermano, no importaba qué infección trajéramos, qué dolor trajéramos en el cuerpo, queríamos ver la chica. No importaba. No importaba dónde quedáramos mal. No importaba. Porque había esa pasión, había ese deseo, había ese anhelo. Dice Dios, ha pasado tiempo. ¿Te imaginas que le fueran a decir a Lázaro, Lázaro, sabes que hay una cena y ahí está Jesús? Que dijera, bueno, ya después voy, me las voy a cobrar. Cuando le avisaron no fue luego por mí. Vamos a estar parejos. ¿Sabes qué? Lázaro dijo, ahí voy a estar. Lo hermoso, no solo estaba él solo, estaba con sus hermanas. Era una familia. Hoy quiero que me escuchen. Ten cuidado. Cuando Lot salió de Sodoma y Gomorra, hubo algo triste. La mujer de Lot no creyó y volteó.
Ten cuidado, hermana. Cuando vayas detrás de un hombre que le cree a Dios, no seas incrédula. Disfruta. Si es un hombre que se agarra de Dios, síguelo. Si es un hombre que dice salgamos, vayamos, síguelo. Porque esa mujer, tenía días que quería decir esto. Porque esa mujer no le creyó a su marido. Esa mujer, cuando el marido dijo, viene la destrucción al hogar, no le creyó a su marido. A pesar de que estaba en mal terreno, se había confiado, se había acercado a Sodoma y Gomorra. En todo ello, a Dios no se le había olvidado Lot. En todo ello, tocó el corazón de Abraham para ir a abogar por Lot. En todo ello. No sea cómo lo veas, el tibio Lot, como lo veas. Pero al salir de Sodoma y Gomorra, esa mujer no creyó en lo que su esposo le estaba diciendo. Y hubo hijos que se quedaron en Sodoma y Gomorra. Y hubo unas tonterías que se hicieron en esas cuevas. ¿Sabes qué, hermano? ¿Sabes qué, hermana? Eres bendecida cuando tienes un hombre que te carreré en el día para venir a la iglesia. Eres bendecida, hermano, cuando no ves una pieza completa, pero la ves, hermana, en proceso. Eres bendecida. Eres bendecida, hermana, cuando tú dices, es que antes me hacía y me decía, es cierto, te hacía y te decía, y era más, y algo se te ha olvidado, pero ahora Dios lo tiene y lo va cambiando para su honra y gloria. Ahora lo lleva. Ahora lo lleva. ¿Sabes? A veces, cuando le dice Dios, ¿qué pasó? O sea, tienes varias cosas. Pero Pedro, sí, Pedro, vas a predicar un gran sermón. Se van a convertir 3,000 en el primer sermón. Pero Pedro, la neta, ¿sí me amas? ¿O andas nomás por los milagros? ¿O estás aquí porque resucité? Dime bien, ¿me amas? Le dijo esto, varón. Fíjate, me amas más que los demás. ¿Cuánto me amas, Pedro? ¿Me amas más que el que se va a quedar en su casa? ¿Me amas más, Pedro? ¿Me amas más que el que se cree cristiano? ¿Me amas más, Pedro? ¿Cuánto me amas? ¿Sabes? Yo te quiero decir, hermano, esto. Lázaro tenía que estar ahí. Lázaro tenía que estar ahí. Aún Jesús usó esas frases. Me es necesario pasar. Me es necesario pasar por Samaria. Aún él las usaba. ¿Ves? Yo no sé, iglesia. Quisiera detenerme aquí. Tengo muchas notas. Me dijo mi amigo, el que me regaló este libro, dice, me dio mucho trabajo encontrar este libro. Y siempre regalamos algo que nos sobra. Lo agarró, lo cerró y dice, toma, llévatelo. Me ha traído tristeza, hermano. Me ha traído mucha convicción. Porque esa frase, Lázaro tenía que estar ahí. Lázaro. Si hay una cosa que te quiero decir, hermano. Nunca olvides mi primer punto. Es este. ¿Cuáles eran tus primeras experiencias? ¿Cuáles eran? Yo me acuerdo cuando
Yo le rogaba y le rogaba a mi esposa, cuando le mandaba notitas en la iglesia, que si le gustaría salir conmigo. ¿Sabes hasta qué hacían? Eran como unos 10, 12 jóvenes en ese tiempo. A todos los gachos les pagaba la pizza. Me llevaba al grupo de jóvenes, decía, pues me llevo al grupo de jóvenes, pues va a venir ella. Me salía cara las salidas. Pues ya solo así. Y un día, finalmente se acaba el servicio, me manda una notita. Pues no había celulares, no me mandaba un texto. Un email. Manda una nota y me acuerdo que me paré en la segunda y me paré y lo empecé a leer, la nota. Me dice, sí te acepto ir contigo por una torta. Dije, wow, finalmente. Después de ayunos, tenía pensamientos, decía, no, mejor voy para México, esto ya no. No sé qué, hasta allá no. Pero decía, finalmente, mano, si hay algo que te debe de emocionar, es el saber que tu nombre está en el libro de la vida eterna. ¿Qué tiene que no te dé salud? ¿Qué tiene que no te dé un trabajo que tú quieres? El simplemente, hermano, hecho de saber que nadie podía abrir ese libro cuando lo lees en Apocalipsis, y el Cordero puro, el Cordero Santo, hermano, Él va a poder abrirlo y leer, y ahí está tu nombre. Simplemente ahí gozarnos. No tengo que ver más, hermano. O sea, Jesús siempre anduvo convenciendo a esta gente. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué tengo que brincarte aquí? Tengo que darte un gran sermón para emocionarte. Simplemente piensa en que tu nombre está en el libro y eso te debe de poner los pelos chinitos, hermano. Decir, es suficiente. Es suficiente, hermano. Y ver aquí, mira, ¿sabes qué, hermano? Los síntomas, donde se nos perdió esa pasión cuando dejaste de orar. Cuando dejaste de orar. Esa oración, hermano, ese comunicarte, ese sentir su voz, eso sentir su presencia, hermano. Poder decir gracias porque platicas conmigo. Gracias. Hay una cosa que mi esposa todavía no puede superar. Hasta hoy en día oren por ella. Una vez íbamos a Chicago y ya andábamos ahí quedando más o menos bien. Ya como que sí quería salir conmigo. Íbamos a Chicago, iban a ir a cantar la rondalla ya. Y ir un domingo en la tarde. Y ella no ocupó en el carro de los demás. Y yo estaba acá atrás en mi carro y me dice, hey, ¿me puedo ir contigo? Me puse tan nervioso. Dije, me imaginé yo en el expressway volteado de tantos nervios. Dije, no puedes irte conmigo. Que no, yo quiero vivir, voy a ir bien nervioso. ¿Sabes qué, hermano? Te voy a decir dos cosas. Te voy a decir dos. Hay matrimonios que creo que no pasaron por eso. ¿Sabes cuáles? Te doy un respeto, porque es un hecho. Hay algunos que en andar le embarazó. Y ándale a casarte. Pero como que te pasaste esa etapa de vivir, de andar noviando, de las flores, de las notas, del verla pasar. Te pasaste. Me temo que mucha gente, y ojalá que no sea tu caso, que lo aceptaste como tu salvador por miedo al infierno, pero no le diste la oportunidad de empezar una buena relación contigo. Eres salvo, no cabe duda. Pero así ves esos matrimonios que como que no hay amor. Ahí están. Pero no hay. Y creo que ese es el caso de muchos.
Por eso Dios le dice, ¿qué pasó? Y sabes, cuando tú le abres tu corazón a Dios, al Espíritu Santo, hermano, siente su presencia. De ahí en adelante la anhelas. La anhelas. De ahí en adelante, hermano, va a haber días que vas a ayunar por Él. De ahí en adelante vas a leer un libro que casi no lees, se llama Cantares. Dice, vuelve. ¿Dónde te has ido? Te extraño, mi amado. Dice, te extraño. Dice, ¿dónde te has ido? Dice, salí por la noche a buscar a mi amado. Y pregunté, ¿no lo has visto? ¿Sabes, hermano? Cuando tú te das cuenta de su presencia y el Espíritu te está hablando, ya tienes días, ya tienes semanas que no lo sientes en tu ser. Muy discreto te pones a orar de noche. Te pones a buscarlo. Es que no saben por qué lloras. No es una mala noticia en la familia. Es la Biblia, la lees y sientes que no te conectas. Dice, Señor, te extraño. Señor, quiero sentirte en mi ser. Pues ¿sabes qué, hermano? Vuelvo y te digo, hay muchos matrimonios que se casaron por compromiso. En nuestra cultura hispana hay esos matrimonios que aún se casaron por beneficio de papeles. Sí. Lo vemos en nuestra cultura. Creo que muchos vinieron a Cristo por sus beneficios, por sus bendiciones, pero no por Él. No por Él. Si apuntas, apúntate esa. No por Él. ¿Sabes qué hizo Lázaro? Lázaro no pidió hablar con Él. Lázaro no fue como aquella mujer imprudente. Señor, te pido que uno de mis hijos se sienten a tu lado. Lázaro solo quería estar ahí donde él estaba. Si le tocaba al lado de él, súper. Si le tocaba en la orilla, súper. Él quería estar donde él estaba. ¿Te imaginas cómo lo vería Lázaro de contento? Decir, ¿por qué me sacó de estar tan apestoso? ¿Sabes qué es el otro, hermano? De ese día en adelante, Lázaro nunca fue malagradecido. No. Santo. Me acuerdo que yo le decía a este señor aquí en Palos Heights, era el presidente de un community. Le decía, en la mañana nos preguntaba, how you guys doing? Le decía, how you doing, Ray? Dice, great, Ed. Decía, nunca tuve un día mejor que el de hoy. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando yo lo conocía, hacía 10 años que del hospital lo habían mandado a morir a su casa. Le decía, nunca he tenido un mejor día. Reconocía que hacía casi 10 años que no había de estar viviendo. Se reía y decía, me mandan un cheque porque me deshabilitaron, pero mira, aquí ando. ¿Sabes? Creo que se nos empieza a olvidar. Veo cómo gente se mete en su trabajo. Nunca se te olvide esto, hermano.
No solo tienes el privilegio de ganar más por ser el dueño de tu negocio. Desde Génesis dice, y señoreará. Tú eres el Señor. Sí. Tú eres el que pone el sketch. Tú eres el que dices jueves, a las 2, 3 de la tarde paramos y mañana retomamos la obra. Mañana le seguimos. Tal vez están un poquito más amolados los que están atados a un patrón. Pero como decidiste tomar, si tú buscas que Dios bendiga tu negocio, hónralo en tu negocio. Hónralo con el tiempo. Hónralo con tu bolsillo. Hónralo a Él, para que Él se sienta bienvenido en tu negocio. Hónralo. ¿Sabes? Lázaro dejó todo. Él tenía que estar ahí. Él tenía que estar ahí. ¿Qué otra cosa, hermano? Faltaba ahí. Ve conmigo a Salmos 37, por favor. Salmos 37, cuando hablamos de agradecimiento. Salmos 37. ¿Sabes? ¿Qué te digo, hermano? Salmos 37, por favor. 36. Dice ahí. Pero él pasó y aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Dice, él pasó y aquí ya no estaba. Le he dicho a los hermanos, en enero empezamos a tener alabanza los jueves también. ¿Por qué? Porque queremos tener todos los servicios regulares. No queremos limitar, detener el poder del Espíritu Santo por nada. Y Él tiene que ser alabado. Él tiene que ser alabado. Cuando dice aquí ya no estaba. A veces piensa en los leprosos, hermano. Él reprocha. Dice, yo sané 10. Me falta 9. Solo está uno aquí. O sea, ¿cuántas promesas hubo en la cárcel? Oh, pero cuando salga de aquí. Oh, Diosito, Diosito. Si me sacas, ahora sí te sigo. Ahora sí. Diosito, si me sacas de esta enfermedad, ahora sí voy a la iglesia. Si me contestas aquí, Señor, ahora sí, ahora sí. ¿Dónde estás? Dice, yo sané 10. Yo sané 10. Solo hay uno. Solo hay uno. Quiero decirles, hermano, que a veces pensamos que Dios no se da cuenta. Mira, a veces decimos, como Marta, es que tengo que limpiar la casa. Es que viejo, tú no me entiendes. Marta estaba donde estaba Jesús, pero Marta estaba metida en su afán y en su mundo. Sí. Esta es tu iglesia, tú dices. Dices que yo soy tu pastor. A veces me olvida cómo te ves. Sí. Marta allí estaba, pero estaba en su mundo. ¿Cómo te ha ido cuando tu esposa te está hablando y estás en otro mundo? Ya sabes cómo te ha ido. ¿Conoces la chancla voladora?
Dices, enseñaste a Mike Tyson a pegar tal vez. Rápida. Ya no hay cosa que le quite lo encaprichado. Porque no le pusiste atención. ¿Sabes? Dice Dios, Marta, detente. Pero no hubo una de ellas. María dijo, ¿sabes qué? Al rato recojo. Al rato. Yo voy a disfrutar su presencia. ¿Sabes, hermano? Ahorita llega y dice, la casa no está limpia. Apaguen la luz y nadie se da cuenta. Así de sencillo. Tranquilo, hermano. Y mira, vemos aquí, vaya por favor al Salmo 43, que ya andamos cerca. Salmo 43, por favor, en el 4. Dice así, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Y te alabaré con arpa. Oh Dios, pues ¿sabes qué dice? Dios mío. ¿Qué dijo el diablo en el Edén? Tu Dios. Porque no es mío. Pero aquí este hombre dice, mi Dios, este es mío. ¿Sabes, iglesia? ¿Sabes qué me da tristeza? Y ahí te va. Sí. Me vas a escuchar predicar, yo que soy tu pastor, mañana. Me vas a poner un like mañana. Ahí te va lo que te ha dicho Dios. El musulmán que tiene unas piezas mal, a las 6 de la tarde se orilla en el expressway, programa, se estaciona, esté donde esté, saca su tapetito, muy discreto, se arrodilla a su ala. ¿Sabes qué, hermano? ¿Qué me puede? No te detienes ni a las 7 de la tarde a escucharme predicar. Qué lástima. Unas 2 horas vas a escuchar predicar a tu pastor. Cuando ya hiciste todo. Cuando ya en tu mente acabaste tus quehaceres, Marta. ¿Sabes qué hizo Lázaro? Ventó todo. Dijo, yo tengo que estar ahí. Porque Él fue el que me resucitó. Él fue el que me sacó. Perdido estaba. ¿Sabes qué? ¿Te imaginas Lázaro pasar por donde estaba enterrado? Había más tumbas. Y solo Lázaro andaba caminando. ¿Sabes qué hermoso es, hermano? Cuando te metes a Facebook, ves dónde están tus cuates enterrados en adicciones. Que tienes hasta que quitarlos de tu página por majaderos. Y dices, para mí me sacó. Aquí estoy. ¿Sabes? Ese día tenía que estar Lázaro. Porque dijo, me es necesario estar al lado de mi Redentor, del que me resucitó. Nunca se te olvide, hermano, quién te resucitó, quién te sacó. Nunca hagas el error de los 9. Sé del que regresó. Dijeron los judíos, ahí en el horno, sábelo bien, Nabucodonosor, que aunque nos quememos, no nos vamos a arrodillar. ¿Sabes qué es? Sábelo bien, que aunque me corras, no vengo el domingo a trabajar. Sábelo bien, que aunque pierda este contrato, no voy a estar aquí. Porque no se me ha olvidado quién me sacó de la tumba.
No se me había olvidado que aunque estuviera fuera de la tumba, no me podía soltar. Él tuvo que mandar a que me soltara, aunque estuviera fuera. ¿Sabes, hermano? No solo nos sacó de allá, sino nos hizo libres afuera, para soñar, para andar sin enfermedades. No traemos nada, no traemos efectos del pecado, hermano, en cuanto a lo físico. Nos salimos, hermano, y trabajamos. ¿Sí ves? O sea, qué bendición. Qué bendición. ¿Cuánta gente entra a la cárcel y no salen más que con los pies por delante? O salen llenos de adicciones por el estrés que tenían. Salen y empeoran, hermano. Mira, aquí estamos. Porque Él soltó nuestras ataduras. Los mete, hermano. Y esos años les comprueba que pueden vivir sin esas sustancias. Ahí los suelta las ataduras. Porque Él es poderoso, hermano. Él es. ¿Sabes qué también, hermano? ¿Sabes qué también está? Aquí está lo hermoso. Vaya conmigo, por favor. Ahí en Hebreos 10:36, por favor. Y ya me ando pasando. En Hebreos 10:36. Después continuamos. En Hebreos 10:36, por favor. Dice su palabra así. Porque os es necesaria la 10:36. Hebreos 10:36. Dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Dice, aún un poquito. ¿Sabes qué, hermano? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que le han dicho unas horas antes a Lázaro que estaban preparando las mesas por la razón que Jesús iba a venir? ¿Quién se dio ansiedad haber tenido? Decir, wow. ¿Sabes cómo te das cuenta que tu pasión por Dios se está acabando? Cuando no hay ansiedad por congregarte. Cuando hasta se te olvida que es jueves. Estaba ansioso el hombre. Que dijo, tengo que estar ahí. ¿Sabes? Cuando vemos, hermano, dice aquí la palabra en hebreo, dice un poquito más. Y Él vendrá. Hermano, si vieras cómo estamos ansiosos por ver a AJ. Yo estoy ansioso. Porque digo, ya no hablamos, ya no puedo decir, falta la mitad, no, faltan unas semanas. Digo, voy a conocer a mi nieto. Digo, ya un poquito más. Hermanos, pensar en nosotros. Decir, ¿te imaginas poder estar en el cielo y decir, wow, lo voy a ver cara a cara? Le voy a dar gracias. ¿Sabes? Ese día Lázaro, yo no dudo que se le acercó, dijo gracias. Yo no dudo, hermano, que estaba, tal vez le tocó lejos. De vez en cuando lo veía, le decía. En sus rostros se mostraba el agradecimiento, la alegría. Alguien me dijo, pastor, ahora sí me gustó cómo predicó. Se aventó 2 chistes. Dije, ¿en serio? O sea, lo único que te vas a acordar el domingo es que te dije, ponle filtros al vato. En serio, hermano. ¿Sabes qué? Mi preocupación es darte la palabra pura. Esa es. Si el Espíritu decide echarnos un chascarrillo, que lo haga Él. Pero
Lázaro no fue a ver necesariamente qué iba a decir Jesús. Si lo iba a hacer sentir bien. Si le dice, ay, viene Lázaro. Lázaro. ¿Sabes qué? Lázaro llegó y se sentó tranquilo.